de más está decir lo que me complace en nombre de la Comisión Directiva de Casa Patria, darle apertura a esta Comisión de Seguridad Humana, que viene de la mano de una gran persona que es Inés León Barreto como coordinadora. Una comisión que es fundamental, todas son importantes, pero si nosotros analizamos esta comisión, abarca todo lo que es la seguridad, todo lo que es la vida de las personas desde que nacemos hasta que morimos. Y cuando digo seguridad, estoy hablando de la seguridad de vivir la vida en una comunidad saludable, en la que tienen que ver tanto el Estado como las instituciones y como las personas que la componemos. Nosotros tenemos la obligación de ir articulando políticas que nos garanticen la permanente reconstrucción del tejido social, de un tejido social saludable en la construcción de la comunidad organizada en la que creemos y a la que apuntamos. Este primer título, que es el acceso a la información pública, me lleva a una anécdota, no es una anécdota, a un momento de mi vida, cuando asistí por primera vez a una de las reuniones de comisión en el Senado que presidía Cristina Fernández de Kirchner. Y justamente el tema era el acceso a la libertad de la información pública, el acceso a la información pública. Y allí me topé por primera vez en mi vida de cara y de frente con lo peor, creo, de los adversarios y con el enemigo real. Allí estaban sentados Clarín, La Nación, los medios más importantes de la Argentina, solamente pidiendo, solamente peleando por lo que correspondía para ellos ser sus derechos, pero no ofrecían ninguna contraprestación por lo que ellos querían, que era tener acceso a todo lo que era la información pública, qué sé yo, hasta la información privada de los gobernantes. Entonces yo tímidamente pedí la palabra y les dije que sí, que tenían derecho, que toda la sociedad tenía derecho al acceso a la información pública, pero que la sociedad y las instituciones también teníamos derecho a la información que ellos, los medios de comunicación, manejaban. Obviamente no a las fuentes, pero sí a la información, para chequear algo que ellos no contraprestaban aparentemente, y que era apegarse a la verdad. Bueno, se armó un lío bárbaro cuando yo dije eso. Cristina me miró sorprendida, pero agradablemente, y a partir de ahí empezó una discusión bastante importante respecto a cuál era el significado de la información pública, cuál información pública y para qué. Y yo sigo insistiendo, como en aquel momento, que toda información es útil y nos sirve en la medida que está apegada a la verdad y en la medida que nos sirve para construir. Jamás debe ser una herramienta de destrucción, jamás debe ser una herramienta de consolidar aparentes grietas inventadas y creadas y en realidad son inexistentes. Pero bueno, estos son los temas a debatir, estos son los temas a resolver, y en lo que hace al acceso a la información acá en Córdoba, también es un tema a ver, a mirar,
porque no estamos muy acostumbrados a que nos informen, y tampoco estamos muy informados como como sociedad, tampoco estamos muy apegados a participar globalmente del conjunto de la sociedad. Yo creo que tiene que ver en mucha medida con procesos de colonización que hemos estado sufriendo a través de todos los medios, a través de grandes mentiras que nos han sacudido los cimientos, que han permitido que hoy haya gente que diga que las Malvinas no son argentinas, por ejemplo. Y bueno, todo eso es a rescatar, es a resolver, es a entretejer. Y yo no dudo que desde esta comisión se va a ir haciendo un trabajo muy importante en la provincia de Córdoba. Y en cuanto a lo que es la seguridad de la persona humana, la seguridad es ir a la escuela, la seguridad es la salud, la seguridad es caminar tranquilo por el barrio, la seguridad es tener un Estado presente, y la seguridad también es manejar cuáles son los criterios de violencia, de criminalidad, y garantizar el trabajo para que no haya excluidos, para que cada vez más gente acceda a lo que la mayoría no han podido acceder, que es a la educación, que es la única que nos hace libres, la única que nos va a hacer libres, la única que nos hace pensar y que nos hace tomar conciencia. Entonces, bueno, yo declaro formalmente abierta la comisión. Saludo a nuestros invitados, a Quique Font, Adolfo Ruiz, Virginia Romanutti. Un gran abrazo para ustedes. Y bueno, con esto dejo abierta la comisión y no quise utilizar más tiempo porque quiero escucharlos a ustedes. Gracias. ¿Se escuchó? Sí, sí. Sí, perfecto. Inés, Sí. para continuar. Empiezo nomás, no se me ve, pero... Sí, no, se te ve bien, se te escucha Sí, te bien. vemos. Ah, bien. Bueno, buenas tardes. Agradezco las palabras iniciales de Aide. Esta comisión abre hoy sus debates, digamos. Intentamos, en cierto modo, hemos decidido que el inicio de las primeras conversaciones sea el título que tiene hoy esto, que es Acceso a la información, estado de la situación en Córdoba hoy. Hemos creído que es muy relevante empezar por aquí porque es uno de los nudos centrales de esta provincia, cómo el Estado brinda información y, como dijo Aide también, qué hace la ciudadanía cuando le pide la información, es decir, construir también procesos de cómo pedirla y cómo colaborar. Por esto, estoy muy agradecida de que hayan aceptado la invitación. Nosotros vamos a tener a 3 personas que en cierto modo nos van a ayudar a mirar el panorama de la situación, porque tenemos presente a Quique Font, que él es profesor, es criminólogo, ha trabajado muchísimo en construir mapas de política criminal, fue integrante del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, nos ha visitado en calidad en ese mecanismo, digo, nos ha visitado a Córdoba, ha podido ver cuál es la situación de las cárceles de Córdoba, entonces toda su expertise nos va a ayudar un montón a tal vez mirar cómo Córdoba podría avanzar hacia un mecanismo provincial, que es una deficiencia que Córdoba arrastra desde el 2009, es una de las pocas provincias que no ha podido construir ese mecanismo provincial de prevención contra la tortura, y es fundamental en una de las áreas a las cuales estamos refiriéndonos, que es la seguridad. Por supuesto, es larguísimo su currículum, pero el de Quique Font, digo, pero agradecemos que nos preste su tiempo y toda su sabiduría para relatarnos un poco esto.
En segundo lugar la tenemos a Virginia Romanuti, que es socióloga, y en este caso la hemos llamado porque ella es directora ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Es una organización social que articula universidades, empresas y ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, y es una de las, la Red Ciudadana es la que tiene el gran logro de haber logrado una ordenanza de acceso a la información pública. Entonces, bueno, en su calidad de perteneciente a esta organización nos va a relatar un poco esa trayectoria y cómo ha logrado poner en agenda este tema del acceso a la información pública, y si nos alcanza el tiempo, cómo nos va con eso, porque también el lograr la ordenanza no siempre es el punto final, ¿no es cierto? Sino que en realidad hay que trabajar también para llevar adelante que eso dé los frutos. Y en tercer lugar, lo tenemos hoy a Adolfo Ruiz. Es un periodista muy importante en toda nuestra trayectoria, digamos, en el sentido de que es un buceador. Él se define como un periodista de investigación. Yo creo que es un buceador, nos ayuda a poner luz en temas muy escabrosos y que en general la sociedad no quiere ver. Adolfo Ruiz tiene un libro súper interesante que se llama Rebelión, que ya nos va a contar, pero seguramente es un libro en donde él hace todo un periodismo de investigación sobre aquel famoso, y lo pongo entre comillas, motín del 2005, y también construye información todo el tiempo acerca de lo que está sucediendo en las cárceles cordobesas a través de su blog, que seguramente nos va a contar. Como verán, es súper atractiva nuestra presentación esta tarde, y sin más preludios, le doy la palabra a Quique. Espero que les interese y que... esto tenía que decir, que todas las preguntas las tienen que ir haciendo en el chat para que nosotros las recojamos al final y entonces se las conteste cada uno de los panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos y le doy la palabra aquí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Aide, Inés, por la apertura y la presentación. Yo quiero compartir con ustedes algo que creo que es un problema muy grande y del cual me puse a pensar cuando Inés me convocó a este panel, ¿no? Entonces digo, la discusión sobre acceso a la información en materia de políticas de seguridad, y me lo puse a pensar en relación al área en la que llevo muchísimos años trabajando, que es la del abordaje de la violencia institucional en general, pero de la tortura y los malos tratos en particular. Y mi experiencia en este campo, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, sobre todo en América Latina, pero digo, hay algunos fenómenos que aparecen como muy prevalentes en contextos sociales muy diversos, es el de que en realidad, más que acceso a la información, lo que no tenemos o lo que falta es información. Y a esto quisiera dedicarme muy someramente y ver si al final me da el tiempo de mostrar algunas alternativas. A ver, primero algunos consensos internacionales, nacionales sobre este tema. Muy rápido, los enumero y no los voy a desarrollar, pero creo que es importante tenerlos en mente. Cuando uno habla de políticas de seguridad, hay un consenso que está expresado en las convenciones internacionales de derechos humanos de que el Estado es siempre responsable por la conducta de sus agentes cuando desarrolla políticas de seguridad. Es un primer gran tema, una responsabilidad del Estado por lo que hacen los agentes del Estado o terceros que tendrían que estar bajo supervisión, etc. Hay un consenso sobre que el Estado, o los Estados, digo, en un país federal es los Estados, tienen que adoptar medidas para prevenir las vulneraciones a los derechos vinculados a la seguridad. Y que además hay obligaciones reforzadas respecto de sectores particularmente vulnerables. Niños, niñas y adolescentes, en algunos casos
grupos indígenas, mujeres, personas con algún tipo de discapacidad o padecimiento psíquico, etc. O sea, hay una obligación de adoptar medidas para que no se den violaciones, y esta obligación está agravada en algunos casos donde se reconoce una mayor vulnerabilidad. Y cuando esas vulneraciones suceden, siguen otra serie de obligaciones, que es la obligación de investigar de manera pronta, efectiva e integral esa violación, de sancionarla llegado el caso, de reparar a las víctimas, rehabilitar a las víctimas. Uso dos palabras que quizás no son muy felices, pero es el lenguaje internacional de derechos humanos: reparar y rehabilitar. ¿Qué derechos están en juego y deben ser particularmente cuidados de que no sean vulnerados? Bueno, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a las garantías del debido proceso y la protección judicial, a la privacidad, a la honra, a la dignidad, a la libertad de expresión, de asociación, de reunión, etc. Y cuando uno se pone a tratar de, ya en concreto, empíricamente, ver qué sucede respecto a cuán efectivos son los estados en protegernos, y sobre todo proteger a los sectores populares de las posibles vulneraciones que se dan en el marco del funcionamiento de las políticas de seguridad, cuando uno mira la cuestión vinculada a la tortura y los malos tratos, se encuentra con un mundo gigantesco de problemas. Lo primero que diría es que es un problema generalizado en sociedades muy diversas. ¿Por qué me animo a decir esto? Y bueno, porque a principios de los años 80, Naciones Unidas adopta la Convención contra la Tortura. Y cuando Naciones Unidas adopta, lo que quiere decir es que un conjunto mayoritario de estados reconocen la necesidad de tener una convención que proteja derechos. Eso es un consenso de que hay problemas. La historia política de las convenciones es muy interesante, obviamente hay disputas, hay todo lo que uno se imagina que sucede en la ONU, pero en algún momento se llega a un consenso que marca la creación de una convención de derechos humanos, ¿no? Así tenemos como una de las más recientes, quizás la de desaparición forzada, ¿no? Donde Argentina y las organizaciones fueron muy activas. Cuando se sanciona la Convención contra la Tortura de la ONU en los 80, que Argentina en el retorno a la democracia rápidamente ratifica, se abre una discusión de que esa convención no era suficiente. Esa convención, que se había demorado unos 20 años en conseguirla y adoptarla, había dejado como una sensación de que faltaba algo. ¿Y qué faltaba? Faltaba la necesidad de un órgano de monitoreo sin restricciones a los lugares donde sabemos que se comete la tortura. Bueno, esa discusión es la discusión que demoró otros 20 años, pero que crea una nueva convención, que se llama el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que es un protocolo, es una convención muy novedosa en Naciones Unidas, que se adopta en 2004, casi 20 años después, y que genera algo nuevo, que es que los estados se obligan, sin restricción alguna, a poder ser inspeccionados por un órgano de la ONU para entrar en contacto con personas que puedan estar en situación de tortura, de privación de libertad, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, etc. Argentina fue uno de los estados el quinto estado en ratificar, ayudó mucho a lograr las 20 ratificaciones para que esta convención entre en vigencia. Hoy la han ratificado más de 90 estados en el mundo. Y esto lo marco porque otra vez es un consenso de que la tortura es un fenómeno prevalente en sociedades muy diversas. De México para abajo la han ratificado todos los estados de la región, salvo Colombia, razones bastante obvias por qué no, porque hasta que el país que está al norte de México no ratifique, Colombia tampoco lo va a hacer. Venezuela, que estuvo a punto de, pero no terminó de ratificar. De ahí para abajo, América Latina completa, Europa completa, y con avances, le diría, más fragmentarios, África, Asia y Oceanía. Pero hoy hay 90 estados que reconocen que la tortura es un fenómeno, que es un fenómeno que incluso existe en sociedades que uno pensaría muy desarrolladas y democráticas, ¿no? Como muchas de uno podría pensar de las europeas. Bueno, ratificar esa convención quiere decir que reconoces la necesidad de que tenés que tener un órgano que monitoree intensamente para evitar la tortura.
Esto, obviamente, en el contexto latinoamericano y argentino, yo diría, uno diría indiscutible que necesitamos un órgano así, que la exposición a la tortura y a los malos tratos es un fenómeno que afecta a sectores amplios de nuestra población, y a algunos en particular con mayor intensidad. Varones jóvenes de los sectores populares de las grandes ciudades sin dudas, grupos indígenas en algunas áreas del país también, mujeres en otras, etc. Ahora, cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿qué acceso a la información tenemos para monitorear el cumplimiento que el Estado tiene que hacer de proteger, de adoptar medidas para prevenir la vulneración a la integridad física, a la vida, etcétera, que generan la tortura y los malos tratos? Y ahí empiezan los problemas. Yo les diría que el primer problema que tenemos es una especie de denegación histérica o contradicción. 90 estados en el mundo adoptan esta convención, o sea, reconocen la necesidad de que la prohibición de la tortura no ha alcanzado para prevenirla, que hay que tener medidas proactivas, que hay que inspeccionar, que hay que hacer mucho más que simplemente decir que la tortura está sancionada, está mal y que se la castiga. Pero a la vez cuesta mucho, cuando uno pone en discusión este concepto, que se reconozca que la tortura es un fenómeno que existe. En América Latina, yo creo que tiene que ver con nuestro pasado no tan lejano, de haber vivido en gobiernos autoritarios, en dictaduras, donde la tortura fue un instrumento del terrorismo de Estado, ¿no? Es una política dirigida, generalizada a desaparecer, matar, torturar, apropiar niños, etc. Entonces, en los contextos de América Latina, algunos, si uno mira, por ejemplo, Perú o países de América Central, mucho más reciente que nuestra dictadura, tienen sus propias dictaduras, y esto ha generado, les diría, una distorsión respecto de que la tortura es un fenómeno que también sucede en democracia. Y un fenómeno que incluso sucede en democracias que tienen gobiernos que han combatido a las dictaduras, y hasta con presidentes y presidentas que han sido víctimas de la tortura. A mí, por mi trabajo en la ONU, me ha tocado interactuar con mandatarios de América Latina, y nosotros tuvimos presidentes y presidentas que fueron víctimas directas de la tortura, o que sus familiares lo fueron, o gobiernos donde hay autoridades que lo integran que tienen familiares desaparecidos, que han sido víctimas directas. Entonces uno diría, bueno, ¿qué momento más conducente para erradicar este fenómeno? Y sin embargo no fue lo que sucedió. Digo, cuando pensemos, Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, el Pepe Mujica en Uruguay, Evo en Bolivia, cuánta gente que sufrió y los integrantes de su gobierno, y lo mismo podemos decir en los gobiernos populares de la Argentina. Y sin embargo, sobre la tortura ocurre algo que es esto de, parece que no es un fenómeno tan grave, parece que no es un fenómeno tan generalizado y extendido, y yo creo que ahí el primer obstáculo es la idea, la definición, la percepción que tenemos de tortura. Yo tengo una percepción de que la tortura es la orden sistemática de arrancarle los dientes y las uñas a los detenidos. Sí, así era en la dictadura, pero no es así en la democracia. En la democracia son violaciones quizás de menor intensidad, de mayor prevalencia, que hay que tener muy presentes. Para poder producir conocimiento e información sobre este tema, lo primero que hay que hacer es reconocer que el fenómeno existe. Y acá, algo, diría que para los que hacemos criminología aparece como una discusión bastante frecuente, es la disputa que va del reconocimiento a la negación. Reconocimiento, si cito a uno de mis maestros, a Stanley Cohen, es la acumulación de los pequeños detalles de quién le hizo qué cosa a quién, cómo, cuándo y dónde. ¿No? Algo que, por ejemplo, en lo que es el legado de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, Argentina es un Estado reconocido por haber hecho eso. Argentina logró, con mucha lucha, tener una estrategia de memoria, verdad y justicia que ha ido reconstruyendo y acumulando esos detalles. ¿Quién le hizo qué cosa a quién, cómo, cuándo y dónde? ¿No? Mediante distintos mecanismos. Incluyo en eso la forma de construcción
de verdad de la ficción, de la literatura, del cine, del teatro, del arte popular, de los grafitis, no solo la de las comisiones de verdad, poderes judiciales, sitios de memoria, etc. Bueno, en esta disputa hay una tensión en lograr el reconocimiento, hay una tensión fuerte, que es que, como justamente quien debe garantizar que esto no suceda, pero es además quien viola los derechos humanos, produce la tortura, es el Estado, hay permanentemente una tensión en la negación. Y esto, insisto, lo he visto incluso en gobiernos integrados por víctimas de la tortura, ¿no? Donde hay como un reconocimiento que llega hasta un cierto punto, ¿no? Entonces, sí hay, pero no es tan serio, sí hay, pero son casos aislados, sí sucede, pero no es tanto como dicen que sucede. Algo que México dice muy a menudo, es cierto que hay, pero nosotros estamos sobreinspeccionados por la ONU, por la Comisión Interamericana, entonces por eso nos aparecen tantos casos. Hay una tensión permanente entre el reconocimiento del fenómeno y la negación. Y acá hay, lo que digo es una obviedad, no se puede construir conocimiento sobre aquello que no se reconoce. Entonces, el primer paso para empezar a conocer es reconocer, es decir, sí sucede de esta manera, afecta a tales personas, en esta provincia se da de esta manera, en esta de esta otra, etc. Ahí digo, tenemos la primera disputa política y de sentido, que es reconocer la extensión del fenómeno y luchar y pelear, darle la pelea a las distintas formas de negacionismo, incluso el negacionismo bien intencionado. O sea, yo no digo esto, justamente por eso doy a propósito el ejemplo de estados que han estado gobernados de América Latina por víctimas de tortura. Si uno piensa el Uruguay de Pepe Mujica, digo, estuvo cuántos años encarcelado, metido en un pozo, amenazado de muerte, porque si los tupamaros hacían determinado atentado se lo cargaban a él. Pepe pasó años en una situación de tortura salvaje. Y sin embargo uno mira la gestión en su gobierno y no ha habido políticas firmes para detectar y combatir la tortura. ¿Qué otro tema creo que aparece aquí particularmente relevante en esto? Bueno, es un fenómeno difícil de detectar. ¿Por qué es un fenómeno difícil de detectar? Por varias cuestiones. Primero porque en democracias nadie que produzca tortura y malos tratos lo hace de manera abierta y explícita, lo hace tratando de lograr cierto secreto respecto de esa práctica. Un secreto que es relativo, porque si reconocemos que la tortura y los malos tratos cumplen una función de control social, al menos para algunos sectores de nuestra sociedad, yo estoy convencido de que es así, ese secreto tiene que en algún punto generar información. A ver, lo digo de manera más simple, aquellos y aquellas que tienen experiencia de trabajo con jóvenes de sectores populares van a entender a lo que me refiero. No hay ningún pibe de ningún barrio de Córdoba que no sepa qué le pasa en las interacciones con la policía. Uno de clase media, media alta, estudiante universitario, blanquito, por ahí no tiene ese conocimiento fino. Cualquier pibe o piba de sectores populares, sus viejos, sus viejas, sus hermanos, saben muy bien cómo es la interacción con la policía, saben muy bien cómo te pueden armar una causa, saben muy bien cómo puedes terminar humillado verbalmente, cómo te pueden cargar a cachetadas en un patrullero, qué te pasa si entras a una comisaría, qué te pasa si querés denunciar, qué pasa en los exámenes médicos en Córdoba. Cualquier pibe de sector popular sabe eso, y lo sabe porque para que la tortura y los malos tratos funcionen como mecanismo de control social, deben hacer circular cierto saber. Lo que sucede con la tortura y los malos tratos es que es un saber que circula hasta cierto punto, pero que luego puede ser negado, ¿no? Entonces, circula, pero luego un fiscal puede decir, no, la verdad que yo no recibo denuncias de tortura, no hay testigos. Algo que a mí me llama mucho la atención, particularmente de Córdoba. Córdoba es una de las provincias que tiene quizás el mejor sistema de exámenes médicos posteriores a la detención, algo que
es una salvaguarda básica en materia de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos. Un examen médico ni bien una persona es detenida. Lo que he notado en Córdoba, hemos notado cuando hicimos la inspección con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y lo digo porque el informe ya es público, está en la página del comité, es que la realidad es que los médicos de Córdoba no ven la vaca en el baño del avión. O sea, no importa que un pibe llegue todo morado, no registran tortura. Y si alguien intenta explicarle que fue víctima, no se registra. O sea, es el peor sistema que uno puede encontrarse, porque en la estructura, en la formalidad, existe el examen médico, y en la práctica es un examen médico de colusión con la tortura, que además hace muy difícil denunciar, muy difícil investigar, etc. Ahora, como estamos hablando de acceso a la información, fíjense qué problema que tenemos con esto. Primero, es un fenómeno no reconocido, o que disputa reconocimiento y negación. Segundo, requiere detección proactiva. La tortura requiere que alguien vaya a buscarla, que vaya a buscar a las víctimas, que a las víctimas les brinde canales adecuados para denunciar. A veces informar de manera reservada. Digo, es un clásico en algunas defensas públicas de Argentina que toman la denuncia de tortura, pero mantienen en reserva la identidad de la víctima, porque la víctima no quiere exponerse a denunciar, pero al menos eso va a un registro, va a un banco de datos que empieza a decir, miren, todas de las personas que interactúan con la defensa pública, 80% denuncian haber sido víctimas de algún maltrato, y de ese 80 hay 70 que pide reserva de identidad porque tiene miedo, porque no quiere denunciar, etc. Entonces, segundo problema, luego de esta disputa entre negación y reconocimiento, es cómo se detecta el fenómeno. Y se detecta solo con instituciones proactivas que salgan a buscarlo y que generen las condiciones para que esa información fluya. Cuando no tenemos eso, y en Córdoba no tenemos eso, lo que genera es un fenómeno con una cifra oculta gigantesca. O sea, nosotros conocemos la punta de un iceberg gigantesco, y a partir de esa punta tenemos que inferir todo lo que hay allí abajo. Y además, en general, conocemos los casos más graves. O sea, conocemos las ejecuciones sumarias, los llamados casos de gatillo fácil. Conocemos los casos de tortura que son tan brutales que generan muertes en custodia. Pero el sufrimiento, el padecimiento cotidiano de jóvenes y no tan jóvenes, los sectores populares en sus interacciones con la policía en la vía pública, no es un objeto de conocimiento que produzca una información que nos permita acceder a ella e intervenir. ¿Qué podemos decir? Que los organismos de derechos humanos en Córdoba sí hacen un trabajo formidable, algunos espacios de la universidad, pero otra vez, son fragmentos de un fenómeno de una escala y de una extensión que cuando uno se empieza a asomar se da cuenta el volumen que tienen. Como decía, quien no reconoce ni detecta, no documenta. Y cuando uno no documenta, no produce conocimiento sobre un fenómeno. Y cuando uno no produce conocimiento sobre un fenómeno, no hay acceso a ninguna información, pero sobre todo no hay forma de construir política. Uno no puede construir política sobre aquello que no conoce, sobre aquello que solo intuye, sobre aquello que supone que es de una manera determinada. Yo creo que ahí hay una deuda gigantesca de nuestra política, de nuestra democracia, sobre todo los sectores populares, porque no son los únicos sujetos a la tortura, pero son aquellos que más victimizados están y que más riesgo corren. Y hay sectores dentro de los sectores populares que por su criminalización no son víctimas no han sido víctimas de la tortura o potencialmente pueden ser víctimas. Nosotros tenemos franjas de nuestra sociedad que están en situación de victimización. Estar preso en Cruz del Eje es estar sujeto a una permanente victimización en relación a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a riesgo a la salud, a riesgo a la vida. A mí me ha tocado trabajar mucho, bueno, porque ahí estoy basado en la universidad, en Rosario. Santa Fe es una
provincia con una policía bravísima, con tasas importantes de uso de fuerza letal. Ahora, les aseguro que en la provincia en que yo vi más intensidad en lo que es el control de la calle, el armado de causas, la interacción violenta con los sectores populares, es Córdoba. Y después de recorrer, de inspeccionar con el comité de las cárceles de Córdoba, también, y algo particular, es una provincia que está poco, digamos, con un servicio penitenciario poco acostumbrado a ser inspeccionado. Con lo cual hace que hagan cosas que, entre comillas, uno piensa, le diría, risueñas o cómicas, como intentar esconderte presos, sacártelo a un lugar, mandarlos a otro, mover colchones, algo que cualquier delegación más o menos entrenada lo descubre en 2 minutos, a que haya prácticas que son salvajes, que deberían estar, entre comillas, escondidas y no lo están, como la sujeción y la aplicación de medicación de manera forzada. Eso no solo te aparece en las alegaciones de las personas privadas de libertad, en los informes de los organismos. Cuando uno recorre los penales de Córdoba, encuentra las camas abulonadas al piso, donde las personas son, con una lógica de violación de la ley de salud mental, con un argumento de crisis, son inmovilizadas en estos lugares por días, medicadas de manera forzosa, y ese es uno de los mecanismos disciplinarios e informales que en Córdoba se usan de manera generalizada. Fueron objeto de denuncia cuando estuvo la Procubin hace muchos años con un gran escándalo. El Comité de Prevención de la Tortura volvió a identificar el problema, pero digo, es una provincia con tan baja lógica de control e inspección que, por ejemplo, algunas privadas de libertad en Bower que trabajan en el costurero hacen los elementos de sujeción que van a ser utilizados. Digo, esto si uno lo piensa un poco, es de un nivel es obsceno, pero es obsceno y te marca algo que es profundamente naturalizado. O sea, que te escondan los presos. Yo nunca vi, les aseguro, en toda mi experiencia en América Latina, seguro que hay una lógica, te esconden algún preso golpeado, suele hacer eso, pero sacar presos para que vos no veas sobrepoblación, mover colchones, yo no lo vi en ningún lado. Bueno, en Córdoba sí, y varias veces. Y se ve que funciona, porque hablando con jueces de ejecución penal, dice, bueno, pero en tal módulo, en tal penal, fíjate que hay lugar para 2 y hay 4. No, ¿cómo 4 si yo inspeccioné y encontré 2? Y ahí te das cuenta que se ve que algunos, con algunas formas inadecuadas de supervisión, eso de esconder los presos y mover los colchones les ha funcionado. Termino. Si queremos producir información sobre este tema, Córdoba tiene que cumplir la ley nacional, establecer un mecanismo de prevención de la tortura, un mecanismo al que se acceda por concurso, en el que haya participación fuerte de la sociedad civil, que tenga recursos y que realmente sea independiente. Solo con un mecanismo así, que trabaje sistemáticamente, es la única manera en que uno empieza a iluminar esa punta que tiene el iceberg, la va viendo en su mayor intensidad y puede ir pensando formas de intervenir. Digo acá, y con esto termino, más que un tema de acceso a la información, es un tema de necesidad de construir información sobre todo. No hay información a la que acceder, hay información que hay que identificar proactivamente, documentar, sistematizar, poner en evidencia y usarla para hacer política, básicamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿arranco, Inés? Bueno, muy fuerte todo lo que contó Quique, la verdad que no es que lo desconocíamos, pero escuchar esos datos así tan duros, un poco lo que yo voy a contar es bastante más light, si se quiere, porque un poco contarles la experiencia de trabajo de nuestra Córdoba en relación al acceso a la información, sobre todo a nivel municipal, a nivel de la ciudad de Córdoba y también de la provincia, pero bueno, nuestro trabajo está bastante enfocado en la ciudad. Voy a tratar de compartir pantalla, si se puede. Sí.
A ver. Ahí está, ahí se ve, ¿verdad? Bueno, esto un poco ya lo comentó Inés, que es nuestra Córdoba, que es un espacio de la sociedad civil, es una red que articula a distintas organizaciones, a la Universidad Nacional, la Universidad Católica, centros de investigación, organizaciones sociales, y nuestro foco es la ciudad, como decía, y lo que nos interesa es producir información sobre las problemáticas de la ciudad, y socializar información que ya existe para promover la participación ciudadana, el monitoreo ciudadano de las políticas públicas y la incidencia en políticas públicas, ¿no? Para la mejora. Entonces, las estrategias de trabajo tienen que ver con lograr esos objetivos. La red se constituyó en el año fines del 2009, principios de 2010, la integran más de 100 personas, más de 50 organizaciones, y trabajamos en torno a 3 grandes grupos de trabajo, que son inclusión y equidad, desarrollo urbano sustentable y democracia local. Y bueno, la participación es voluntaria, digamos, todas las personas que participan lo hacen porque están interesadas en esas problemáticas, porque investigan esos temas, muchos investigadores y docentes de la universidad, o activistas de los distintos temas, ¿no? Y ahí vamos produciendo, a partir de los grupos, vamos produciendo la información y generando los espacios de encuentro y de debate. Bueno, ahí hay algunas fotos de distintas instancias presenciales y virtuales a lo largo de estos 11 años de trabajo. Yo quería contar un poco, primero, hablar del acceso a la información enmarcado en lo que se llama la perspectiva del gobierno abierto o del Estado abierto, ¿no? Cuando empezamos a trabajar este tema allá en el 2009, no se hablaba de esto, pero hoy en día sí es una perspectiva que está vigente y es mucho más amplia, porque incorpora, digamos, al acceso a la información como uno de los pilares del gobierno abierto, que es ni más ni menos que pensar en una nueva forma de relación, de interacción entre el Estado y la sociedad civil, que, digamos, genere una relación virtuosa donde desde la sociedad civil se pueda aportar conocimientos, propuestas para la mejora de las políticas públicas, y el Estado, bueno, ser un Estado receptivo, digamos, a esas propuestas, a esas demandas, ¿no? Pensando en que no es suficiente con el conocimiento y la capacidad técnica que se pueda producir desde el Estado, sino que existen muchos recursos en la sociedad civil que pueden ser útiles para esa construcción, ¿no? Y entonces, en ese juego, digamos, en esa forma de relación que plantea la perspectiva del gobierno abierto o del Estado abierto, como políticas que trasciendan a un gobierno, hay estos, digamos, podemos encontrar estos 4 pilares: la transparencia y el acceso a la información, sin la cual todo lo demás no puede llevarse a cabo, o sea, no podemos participar, o participaríamos de una manera mucho más deficiente si no tenemos información. No se puede rendir cuentas si no hay información, ¿no? Un poco lo que comentaba recién Quique, o sea, no hay forma de conocer el fenómeno y mucho menos de monitorearlo si no hay información. Y la colaboración, y lo que se llama la co-creación, ¿no? La posibilidad de encontrarse el Estado, los funcionarios con los ciudadanos y ciudadanas, para generar políticas públicas a partir de la innovación, a través de distintas herramientas y formas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pensando en la necesidad de construir este círculo virtuoso y este ecosistema, es que el acceso a la información es un pilar fundamental, ¿no? Entonces, obviamente, el acceso a la información es imprescindible para democratizar los procesos de toma de decisiones, en la formulación de las políticas y en el monitoreo de las políticas, para favorecer la rendición de cuentas y para hacer posible el monitoreo ciudadano. Nosotros, desde nuestra Córdoba, como decía antes, creemos firmemente en el monitoreo como una forma de participación. O sea,
pensamos que es importante que la ciudadanía pueda estar informada de los planes de gobierno y que pueda intervenir haciendo seguimiento de las políticas, ¿no? Y que pueda hacer sus aportes también en esa implementación. Y para eso, si no tenemos información, no es posible hacerlo. Específicamente lo que tiene que ver con el acceso a la información a lo largo de estos años, como comentaba Inés, nuestras acciones de incidencia han estado ligadas en un primer momento a la sanción de la ordenanza de acceso a la información, o sea, existía una ordenanza previa que era muy limitada en sus alcances, y en 2010 se sancionó una nueva ordenanza, ahí pudimos participar en el debate que se dio en el Consejo Deliberante, aportar, digamos, al análisis de eso. Yo todo esto que estoy contando es en representación de un colectivo de gente que trabaja el tema, que se ha especializado, digamos, docentes y investigadores, y bueno, aportando, digamos, todos los elementos de los consensos internacionales en torno al tema, se logró la sanción de una ordenanza que resguardaba, digamos, el acceso a la información. Hasta ese momento, los pedidos de información, antes de la vigencia de esta nueva ordenanza que se sancionó en 2010, había que pagar para hacer un pedido, o sea, ingresarlo como un expediente al municipio y pagar una tasa. A partir de esa ordenanza, bueno, se eliminó el pago porque obviamente atenta contra el acceso a la información, ¿no? Y se creó la Oficina de Acceso a la Información Pública en el ámbito del municipio y también del Consejo Deliberante. Después vamos a hablar de las deficiencias, digamos. O sea, fue un avance porque no teníamos, la ordenanza era muy restrictiva, no había oficina, se cobraba, entonces en ese sentido hubo avances. Después vino la creación de los portales de gobierno abierto, más adelante, en el gobierno de Mestre. Sin embargo, el acceso a la información sigue siendo un problema, ¿no? Y otra ordenanza que impulsamos desde nuestra Córdoba es la de plan de metas de gobierno, que se sancionó en 2011, que lo que propone esa ordenanza es que una vez que el intendente asume, tiene que expresar en metas concretas y mensurables su plan de gobierno a ejecutar durante los 4 años. Y tiene que rendir cuentas una vez al año con un informe que presenta al Consejo Deliberante y con audiencias públicas de cómo va avanzando en el cumplimiento de ese plan, ¿no? Esa ordenanza está vigente y se viene aplicando con algunas limitaciones, pero bueno, creemos que también es un instrumento de rendición de cuentas y de información pública que tiene mucho potencial para dar cuenta, para hacer real, digamos, estos pilares que yo mencionaba antes. Bueno, las acciones de incidencia, estas son como las más relevantes, pero hay muchísimas, digamos, acciones más que no podría ahora relatar, innumerables encuentros y foros, distintas estrategias para lograr avanzar en el cumplimiento de estos principios, ¿no? Y en cuanto al monitoreo del acceso a la información pública, nosotros todos los años sistemáticamente hacemos pedidos de información pública a distintas áreas municipales y provinciales, sobre todo porque desde el 2011 publicamos anualmente una publicación que se llama Indicadores Ciudadanos, donde lo que buscábamos era hacer como una foto, un estado de situación de las distintas áreas de la política pública alimentadas de información pública. Entonces, lo primero que hicimos fue pensar en conjunto qué información sí o sí el Estado debería producir, y a partir de eso construir los indicadores. Entonces ustedes van a ver en las publicaciones que muchas veces dice sin información disponible, y lo dejamos igual porque nos parecía imprescindible mostrar que esa información es relevante y no existe, no se produce o no está disponible por lo menos. Todos esos informes están en nuestra página, se pueden consultar. Los hemos desarrollado hasta 2016, después discontinuamos un poco porque también era muy difícil, ¿no? Un trabajo muy arduo, Inés puede dar cuenta de eso, armar los pedidos, llevar los pedidos, digamos,
perseguir a veces a las secretarías, a las distintas dependencias para lograr alguna respuesta, y los niveles de respuesta siempre han sido muy bajos, en algunas áreas más que otras. También tenemos algunos informes que dan cuenta de eso, de la disparidad, y de cómo los temas más álgidos, como son los de seguridad, también por ejemplo en el área de desarrollo urbano, o en los temas ambientales, han sido siempre los más difíciles de conseguir información, ¿no? Y no es casual, ¿no? que así sea. Por ejemplo, bueno, acá hay algunas fotos de las publicaciones que, como les digo, están accesibles, pero acá yo hice un listado de algunos de los temas, específicamente en materia de seguridad, donde sistemáticamente no hemos conseguido información, y tienen que ver con el funcionamiento de la fuerza de seguridad, ¿no? Un poco con lo que mencionaba antes Enrique, ¿no? De las lesiones graves, muerte a manos de efectivos policiales, muertes producidas en comisaría, policías muertos en ejercicio de funciones, sobre el funcionamiento del sistema penitenciario. Esos pedidos los hemos hecho sistemáticamente, y nunca hemos conseguido información. En algunos casos también se nos pedía dar cuenta del interés legítimo para hacer el pedido, cosa que va en contra de las normativas de acceso a la información vigentes. O sea, la información debería estar accesible sin necesidad de exponer el interés. Donde sí tuvimos siempre respuestas y mucha predisposición fue la policía judicial, que tienen que ver con datos más, bueno, datos de delitos, accidentes de tránsito, suicidios, homicidios, violencia familiar. Eso siempre en general ha estado disponible, y el dato de agencia de seguridad privada, que también fue un dato que siempre pudimos acceder. Pero después, bueno, van a ver en las publicaciones que en muchos casos recurrimos a información nacional, que muchas veces no está desagregada como nosotros pretendíamos, porque no había posibilidad de acceder a nivel provincial. Una cuestión importante ahí a marcar es que la provincia tiene una ley de acceso a la información, pero que está muy, digamos, atrasada desde el año 99, es, digamos, anterior a la ley de la OEA, la Ley Interamericana de Acceso a la Información Pública, que fija algunos estándares internacionales, y no tiene además un órgano de aplicación, digamos, no hay una oficina donde uno pueda hacer los pedidos, sino que lo tenés que ingresar como cualquier nota por el sistema del SUAC, el Sistema Unificado de la provincia. Entonces, muchas veces esas notas quedan perdidas ahí en el mar de la burocracia, ¿no? Acá hay algunos datos de los últimos pedidos que hicimos en el año 2019, perdón. Pueden ver, bueno, que las respuestas han sido muy bajas, ¿no? Respuestas con información, sin respuesta, o respuesta administrativa. Respuesta administrativa se refiere a respuestas que no dan información, sino que, por ejemplo, te remiten a la página, a una página web, o te piden algún detalle más, etcétera, pero no dan información. Y sin respuesta hay un 55%, ¿no? Acá, sobre las que brindaron respuesta completa, y la respuesta incompleta un 56%. Y esto también es importante, la cantidad de días que se tomaron para responder, ¿no? Si ven, la mayor parte de esas 9 que sí se respondieron, llevó entre 10 y 25 días, ¿no? Y algunas 55 días, o sea que ya no deja de ser una información oportuna, ¿no? Bueno, ese es un poco el estado en general, y yo lo que quería plantear también es, bueno, en relación a todo este estado de situación, cuáles son los desafíos, digamos, o qué cosas habría que hacer para que efectivamente el acceso a la información sea un derecho vigente en Córdoba. Por un lado, la ordenanza, si bien, como digo, en relación a la que estaba antes, tiene sus mejoras, ya se han producido muchos avances, y necesita ser reformada para contemplar esos 4 pilares que yo mencionaba antes,
a nivel nacional está vigente la ley nacional que incorpora esos estándares internacionales y que sirve como referencia. Entonces la ordenanza debería modificarse teniendo en cuenta esos estándares. Por un lado, para que la definición de lo que implica el concepto de información pública no sea restrictivo, o sea, que tenga un alcance más amplio, que las excepciones al derecho al acceso a la información sean excepciones realmente, digamos, establecidas por esos consensos internacionales, las que hoy involucra la ordenanza vigente, no cumplen con estos estándares. Necesitamos una autoridad de aplicación que realmente tenga facultades para garantizar el derecho al acceso a la información. Hoy en día es como yo decía, hay una oficina, pero esa oficina depende de una secretaría que no tiene facultades, o sea, una secretaría más, ¿no? Entonces, no tiene facultad de obligar a los demás secretarios a que cumplan con la ordenanza. Y a su vez, las vías las sanciones por incumplimiento son muy débiles, entonces no hay realmente garantías de acceso a la información, ¿no? A su vez, las obligaciones de transparencia activa, o sea, de que el gobierno proactivamente, sin necesidad de que haya un pedido, publique información, son muy limitadas. Eso debería ampliarse también, siguiendo los consensos internacionales. También debería haber medidas que promuevan la apertura en materia de gestión de la información, de producción de la información. Es decir, hay que mejorar sensiblemente el sistema de producción de información y de gestión de la información al interior del municipio, ¿no? Bueno, todas estas recomendaciones están ahí en un documento que elaboramos este año y que pueden consultar también en la página. Y a nivel de la provincia lo mismo, ¿no? Habría que adecuar la normativa. De hecho, quizás lo mejor sería derogarla y hacer una nueva ley que siga esos estándares internacionales y lo establecido en la ley nacional, y crear, por supuesto, una autoridad de aplicación que además no sea solo para el Ejecutivo, ¿no? Sino el Legislativo, y ni hablar el Judicial, que es otro gran tema, ¿no? Gran agujero, caja negra, digamos. Bueno, y el otro, lo que yo mencionaba recién, necesitamos un sistema de información integrado y articulado en Internet municipio que no solo sirva para el acceso a la información pública de cualquier ciudadano o ciudadana, sino para la gestión propia, ¿no? O sea, eso lo vemos cotidianamente, que no, entre secretarías no circula información muchas veces, o no se produce información de manera sistemática. Y el otro gran desafío para nosotros es que realmente el gobierno abierto sea un eje transversal en la gestión pública. O sea, que la información, el acceso a la información, la participación ciudadana sean, así como las políticas de género, la perspectiva de género, sean ejes transversales en el trabajo de la gestión pública. O sea, que no sean áreas sueltas, ¿no? Una oficinita por allá que responde los pedidos, sino que realmente eso sea una política transversal en la producción de todas las políticas públicas, ¿no? Porque así es verdaderamente vamos a poder garantizar el acceso a la información y la vigencia de un gobierno abierto, ¿no? Sí, siguen siendo políticas de el cómo sí, ¿no? Para cumplir con lo que los consensos vigentes, ¿no? Creamos portales de gobierno abierto, pero no respondemos los pedidos de información pública que hacen los ciudadanos. Entonces, siguen siendo, digamos, políticas vacías en un punto, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que queríamos compartirles. Ahí están los datos de nuestra Córdoba para los que quieran comunicarse y tener más información. Gracias. Bueno, arrancamos. ¿Se escucha bien? Bueno, me queda un poco la tarea de hablar después de dos especialistas que lo han hecho muy bien y que nos han enseñado muchas cosas. Y siento que un poco lo que tengo para compartir son simplemente reflexiones y experiencias de un eterno aprendiz, simplemente un periodista.
creo que por ahí los periodistas estamos un poco sobrevaluados. A veces los académicos, la gente estudiosa, la gente militante también, tienen una imagen de los periodistas como si fuéramos una especie de seres, no sé, con mucho poder, y en realidad nosotros tenemos la ventaja de que solemos hablar bien, solemos hablar de una manera que parece que sabemos mucho, pero en realidad lo que sabemos hacer es repetir las cosas que nos dijeron la gente que sabe mucho, por ejemplo, las dos personas que acaban de hablar antes que este sujeto. Así que bueno, por un lado eso. Y con esto no pretendo que se entienda como una falsa modestia o que me quiera yo hacer tirar abajo para... no. Simplemente porque en esto del acceso a la información, algún mérito tenemos los periodistas, ¿no? Y que por lo general los periodistas tenemos la tarea de ser el vehículo. Terminamos siendo un vector eh, para que cierta información que de otra manera no hubiera salido o no podría salir a la luz, efectivamente se haga conocida, y se haga conocida con una cierta campana de resonancia que le garantiza difusión, ¿sí? Un poco esa es la tarea nuestra, por más que algunos de mis colegas se crean mucho más importantes que lo que son, y por más que algunas personas crean que somos mucho más importantes de lo que somos, en realidad somos más o menos esos. Sabemos un poco de todo, pero no sabemos mucho de nada. Ni siquiera en los temas en los que nos decimos especialistas. ¿Bien? Bueno, dicho esto, y que como les digo, no implica una falsa modestia, sino me parece una aclaración metodológica, me gusta ir a un lugar común que tiene que ver con algo tan básico en la profesión del periodista, que es la definición de noticias, ¿sí? En el año 1918, un columnista de Chicago Herald, no me acuerdo el nombre, y si lo dijera se lo van a olvidar, y yo también, escribió que una noticia es cualquier cosa que un patrón quiera ver publicada. Me corrijo. Una noticia es cualquier cosa que un patrón no quiera ver publicada, ¿sí? Lo que un patrón quiere ver publicado es publicidad. ¿A qué les recuerda esta definición? La repito porque hice un embrollo interesante. Cualquier cosa que un patrón quiere ver publicada es publicidad. Cualquier cosa que un patrón no quiera ver publicada es noticia. El entorno, pensemos Chicago, año 1918, todas las revoluciones, los trabajadores, los anarquistas, y ese era un poco el concepto de noticia. Inmediatamente esa definición me parece que es un ancestro, un antecedente clave de aquella definición atribuida a George Orwell, que seguramente la han escuchado, que nunca se sabrá si realmente la dijo, que dijo: las noticias son lo que alguien en alguna parte no quiere que se publique, todo lo demás son relaciones públicas. La conocían, supongo. Bien, seguimos a partir de eso. ¿Por qué traigo estas definiciones a la mesa? Porque básicamente el tema de la opacidad en la información, opacidad es una forma un poquito más académica de decir el blindaje, decir la cerrazón, decir la inaccesibilidad a la información en los sistemas carcelarios argentinos, que es un poco lo que yo me he especializado. Continuamente estamos en una puja con eso, y que lo he explicado con muy buen criterio y con mucho más profundidad. Seguramente los científicos, los académicos, los analíticos, los catedráticos y los funcionarios lo podrán explicar mucho mejor. Pero por definición e históricamente, las cárceles son un poco la opacidad. De eso se trata, ¿no? Las cárceles son espacios cerrados, y cerrados en los dos sentidos, ¿sí? Nada de lo que está adentro sale y nada de lo que está afuera entra. Las cárceles son territorios donde ni siquiera el Estado conoce lo que sucede. Recién vimos el ejemplo de jueces de ejecución que se comen el amague de un colchón corrido y de repente piensan que en esa celda había 2 y había 4. Y las cárceles, bueno, son depósitos de gente donde los jueces creen que están cumpliendo con su rol, firman una sentencia y mandan a una persona a un lugar que no conocen ni les interesa, ¿sí? Y todos nosotros sabemos que en las cárceles pasan muchas cosas, y también sabemos que en las cárceles no pasan otras cosas que sí deberían pasar. Ahora, el problema es cómo hacemos que esta realidad se conozca. ¿Cómo hacemos para que se conozca las cosas que no suceden y que deberían suceder, y que se conozcan las cosas que sí suceden y que son contrarias a la ley, por ejemplo? Y acá viene lo del periodismo, ¿sí? Y acá viene lo de nosotros como vectores de esa información,
que está escondida detrás de un blindaje, que es algo que alguien no quiere que se conozca, hasta que aparece un molesto periodista que de alguna manera atraviesa ese muro de las cárceles, que es tan físico como metafórico, es tan rígido y tan cementicio como etéreo y metafórico, ¿de acuerdo? Yo hace unos 15 años empecé a recorrer las cárceles, como muchas de las cosas que pasan en el periodismo, de casualidad. Alguna vez conté la anécdota, no viene el caso, pero normalmente en el periodismo la casualidad suele ser la mejor aliada, pero hay que ayudarla, hay que perseguirla. Muchos de los que están acá presentes, o algunos de ellos, me han facilitado materiales para estudiar, para empezar a profundizar en la temática. Cuando uno está apasionado con un tema, se devora todo lo que se le cruza, y llega un momento en que uno ya llega a un nivel de saturación que dice, bueno, hasta acá llegamos. Pero empecé a hacer el recorrido básicamente a través de los pabellones. El recorrido que por ahí mucha gente lo hace sin desmerecerlo, por supuesto, al contrario, de manera académica, de manera, no sé, en estudios, en especializaciones, en másters, está genial y que los admiro profundamente. Muchos de ellos también lo combinan con recorridos por pabellones, que es lo humilde que tengo para ofrecer. Pero bueno, empecé a recorrer los pabellones de la penitenciaría de San Martín, la cárcel, hasta hace poco, la cárcel más antigua de la provincia, hoy felizmente desafectada, y conociendo el interior de esto que le llamamos cárcel, de esto que, como les decía, es tan opaco, es tan oscuro y es tan infranqueable. Detrás de cada celda, detrás de cada puerta, fui encontrando universos inimaginables, historias increíbles. Ligué algún que otro premio por algún trabalengua que escribí y que se ve que a alguien le gustó, pero básicamente empecé a conocer esa realidad. Y sin dudas, bueno, de todo este recorrido, la historia central fue, como me presentó ahí Inés, la elaboración del libro En Rebelión, que es me gusta decir que es un relato intramuros, o una investigación intramuros de lo que fue el sangriento motín del año 2005 de la penitenciaría de San Martín. Bueno o malo, fue mi primer y único libro, ojalá surjan otros, pero bueno, eso fue un poco la condensación de ese trabajo en ese momento, que desde luego me dejó enganchado en varios sentidos con la problemática, porque cuando uno se involucra con la fuente y con la historia, eh, es como que no te puedes escapar. Te puedes hacer gil un tiempo, puedes mirar para otro lado, te puede interesar otro tema, pero no te liberan. Una de ellas, estás viéndome ahí al frente, que es Inés, no te liberan. Así que gracias, Inés, y también es culpa de mucha gente que por ahí te da una mano, pero no te la suelta. Ese es el problema. Bien, en ese camino aprendí una cuestión clave del oficio periodístico, y le digo oficio, porque estoy convencido que es un oficio, eh, que el quiebre de esa opacidad y de ese blindaje que son las cárceles, y por extensión todo el sistema punitivo, el quiebre de esa opacidad eh, se logra, se logra siempre con un condimento fundamental, que es entablar una relación de confianza. La palabra confianza, aunque parezca, qué sé yo, volátil, eh, es fundamental, por lo menos en el periodismo, porque es la única manera, o por lo menos la manera más efectiva, de quebrar ese oscurantismo, de quebrar esa barrera, ¿sí? La única forma que tiene una realidad ocultable, el patrón que no quiere que se conozca algo, ¿sí? La única forma de que eso salga a la luz es que alguien que conoce esa realidad confía en vos, te la hace saber y te pide que la hagas saber, que la hagas conocer, ¿sí? Entonces, para que esa realidad salga a la luz, es necesario que se den 5 requisitos, por lo menos, ¿sí? Primero que nada, que la persona que recibe esa información, en este caso el periodista, después se anime a contarla. Porque hay veces que te tiran una información que puedes decir, madre mía, no me animo a contarla, somos de carne. Segundo lugar, que tenga dónde hacerlo, que tenga un medio, que tenga un blog, que tenga un perfil en redes sociales, qué sé yo, con muchos seguidores. Ahora hay nuevas maneras, ¿no? Pero que tenga dónde contarlo. Tercero, que no la duerma a la noticia, porque hay veces te tiran una información y vos entre que estás con una cosa, estás con otra, se pasó y de repente, chau, se cortó.
Cuarto, que la cuente de una manera correcta, que la cuente de una manera fundada, que la cuente sin tergiversarla, sin magnificarla, protegiendo a los involucrados, sin vulnerar derechos, a veces sin ofender a la persona que está como víctima de esa situación. Y quinto, nunca traicionar a la fuente. Nunca traicionar a la fuente, porque también es fundamental y porque también es por donde ese vector viaja, la fuente y la confianza que te tiene la fuente para revelarte esa información. Entonces repasamos, que el periodista se anime, que tenga donde contarlo, que lo haga a tiempo, que lo haga bien y que no revele la fuente. O que no traicione la fuente. La mayoría de las veces la fuente te pide no reveles la fuente. Otras veces te dice, bueno, puedes revelar la fuente, pero de tal manera o de tal otra. Y uno tiene que entrar también en algún grado de negociación o de tira de afloje, pero es la manera en que este tipo de cosas suelen fluir. Entonces, cuando esos 5 puntos que les acabo de repasar, probablemente haya más, yo de esto no lo saqué ni de un libro ni de un manual, lo saco simplemente de la experiencia. Pero cuando esos 5 puntos son cumplidos, les aseguro que tiene un efecto demoledor, ¿sí? Es una trompada para aquel que quiere mantener en secreto cierta información o cierta realidad o ciertas cuestiones que suceden y que no deberían suceder o que no suceden y sí deberían suceder. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se genera ese efecto devastador o demoledor o esa trompada o como le quieras llamar, ahí se genera también un efecto multiplicador. Porque cuando vos publicas algo subterráneo, en el acto te florecen nuevas informaciones del mundo subterráneo. Por eso me hizo gracia un poco lo que dijo Inés, que me presentó como un buceador. Y por ahí tiene razón, porque empiezan a aflorar cosas que están por debajo, y a medida que sale una, empieza a salir el resto. Se genera un efecto dominó, bueno, pónganle la metáfora o la imagen que quieran. Pero es muy común que cuando un periodista se anima a contar algo de una problemática, te empiezan a surgir y te vuelven loco. Me pasó a mí cuando en una época incursioné en el tema de, me salgo un poquito de lo carcelario, en el tema de los policías, en un caso de abuso sexual o de acoso laboral de parte de policías, particularmente fue en la comisaría de San Francisco, ahí pegado a la provincia del compañero Font, y empezaron a surgir más temas y me surgían nuevos casos y me surgían nuevas historias, hasta que me topé de frente con que me apretaron feo, me amenazaron, bueno, a mi familia, bueno, y ahí viene el que se anime a contarlo, ¿no? Ya las siguientes historias que surgieron, uno no es de amianto, tiene que poner un poquito freno. Entonces, fíjate que hay, de esos 5 puntos que le dije, el segundo, el primero que se anime a contarla, de repente se quebró, en mi caso. Como les digo, ¿no? Uno tiene una familia, tiene una vida y también evalúa los riesgos. Entonces, bueno, seguimos. Esto genera algo así como un círculo virtuoso en el periodismo. Este círculo de confianza y este círculo de que lo subterráneo llama a lo nuevo subterráneo va generando un círculo en el cual uno va obteniendo nueva información y esas barreras que pretendían contener información que ciertas personas no querían que parezcan, comienzan a ser cada vez más débiles, se comienzan a perforar, se vuelven más porosas. Y ahí un poco se pone entretenida la labor del periodista. Pero volvamos a Orwell, ¿sí? Y a la segunda parte de la frase de Orwell, esa de todo lo demás son relaciones públicas. Y ojo, porque acá hay sabiduría también, ¿eh? Parece la parte más suavecita de la frase de Orwell, pero cuando te dicen la noticia es todo lo que alguien no quiere que se publique y todo lo demás son relaciones públicas, ahí también tenés una hoja de ruta de qué es lo que sucede cuando los organismos poco transparentes, como las agencias punitivas, ¿no es cierto? No sé si ese es el término que utilizan los académicos, como los servicios penitenciarios o las cárceles, pretenden imponer, o los policías, la policía por supuesto, la justicia, pretenden imponer sus versiones de las realidades a la opinión pública y a la prensa. Y son muy afines a tratar de hacer esto. Las oficinas de prensa, por ejemplo, de la policía, son gente muy activa, son laburantes, son tipos que todo el tiempo te están mandando gacetillas y te van a invitar a la presentación de tal cosa o de tal otra. Son organismos que continuamente están tratando de ofrecer información y está muy bien que así lo hagan. Pero Orwell es molesto porque es relaciones públicas. Y yo no tengo nada contra las relaciones públicas ni contra los relacionistas públicas. De hecho, muchas veces los periodistas somos usuarios de esas gacetillas y de esa información, y yo lo he sido, y no son menos periodistas por utilizarlas ni por recurrir a ellas.
tanto en lo público como en lo privado, porque también las empresas, a ver, ¿a qué empresario no le gusta mostrar los logros de su empresa, o las inversiones, o lo bien que le fue en las ventas? ¿A qué político no le gusta que saquen una foto y que esté toda la prensa cuando cortan una cinta? ¿O a qué obispo no le gusta contar las obras maravillosas que hacen en su diócesis? Y bueno, está genial, me parece genial, no está nada mal con eso. El tema es que cuando las fuentes, esas subterráneas, y cuando los públicos que consumen tu información subterránea empiezan a notar que tu información proviene más de las relaciones públicas, ¿sí?, que de aquel otro círculo virtuoso del periodismo del que les estaba hablando, bueno, esa estructura se empieza a corroer o se empieza a debilitar. Ya no hay una conexión tan fuerte. Entonces, por lo general, yo tiendo a huir de las gacetillas, de las presentaciones públicas, porque uno, digamos, la empieza a ver a la labor como un poco más fácil y tarde o temprano te va corroyendo, ¿cómo se dice? Algo así, ese círculo virtuoso. Entonces, bueno, pasando en limpio un poco qué es lo que he aprendido yo en estos 15 años, no de periodismo, sino de periodismo carcelario. Primero, es casi imposible que las autoridades penitenciarias te compartan información de la que vos querés, ¿sí?, de la información oculta. Eh, si vos le pedís información, ahí contaba Virginia que le pedían información tan simple como la estadística de presos, condenados, edades, te van a demorar los pedidos, te van a responder con evasivas, te van a presentar estadísticas viejas, en fin, te van a tratar con mucha cordialidad, pero te van a dormir, ¿sí? Inutilidad prácticamente absoluta de asistir a un acto de inauguración o estas cosas protocolares, salvo que en esos casos a veces te permiten conocer cara a cara a algunos personajes. Mejores son los personajes secundarios que a veces tienen, qué sé yo, entablas alguna confianza y se puede construir esto que les hablaba un poquito antes. Salvo en algunos casos muy excepcionales, los juzgados de ejecución muy poco aportan, no les gustan que les revoloteen y además se creen omniscientes, como dijo Quique. Y la verdad, la conclusión del tiempo que llevo haciendo esto es que la mejor información siempre proviene de donde más fuerte se padece el blindaje. Aquellas personas que más padecen el blindaje son las que mejor información te van a dar cuando se animen a quebrarlo. ¿Quiénes son? ¿Los presos? No. Los presos también, pero los que más información te aportan y más finita son los penitenciarios, por lo menos en este caso. El penitenciario es una persona que trabaja en una institución castrense, verticalista, que tiene vedado cualquier tipo de filtración, cualquier tipo de información a la prensa por fuera de las jerarquías y toda esta estructura que se utiliza básicamente para que la información no atraviese esos muros metafóricos y concretos. Entonces, cuando vos entablas confianza con los penitenciarios, que a veces hay que pasarlo por un filtro de humanización previa, porque a veces, qué sé yo, te van a justificar las torturas de las que habló Quique, te van a decir, bueno, las torturas, bueno, sabes lo que es manejar un preso. Bueno, sí, no quiero saber lo que es, pero tortura no. Cuando uno logra atravesar esas barreras y humaniza el diálogo con una persona y se entiende lo que está pasando, sobre todo cuando empatizás con sus condiciones laborales, porque las condiciones laborales de los penitenciarios a veces se parecen mucho a las condiciones de vida de los propios presos. Ahí es donde más éxitos, por lo menos en mi corta, larga, buena, fecunda o estéril experiencia, me ha ido bien. Por supuesto que los presos también, los internos, cuando escuchan a una persona que les presta un oído y se hace eco de sus padecimientos, de las cosas que suceden, también son muy, muy generosos y muy fecundos en la información. Y no olvidemos, por supuesto, a los familiares de la gente que está en las cárceles, que son una parte fundamental del ecosistema penitenciario, que viven todo lo que sucede con sus familiares con una intensidad a veces mayor que la de los propios internos, y suelen ser muy asertivas en las definiciones y muy batalladoras. Por supuesto, hay que aprender a conocerlas, a entender bien desde dónde hablan y desde la angustia de la que hablan, pero son fuente de información y de confianza muy interesante. Sobre todo durante el año pasado, me tocó hacer un trabajo que siempre es voluntario. Algún día, el día que se me ocurra cómo monetizar esto, creo que va a perder interés, pero eh, el año pasado tuve mucha relación y mucha vinculación con los grupos de familiares de internos a propósito de la pandemia, porque el pánico que había
en la gente por lo que sucedía adentro, sin conocer lo que pasaba con tu familiar, era muy fuerte. Entonces había un flujo de información y de escucha y de reproducción de lo que sucedía muy constructivo. No sé si sirvió para algo, pero por lo menos sirvió para dar contención a gente que estaba angustiada. Bueno, la pregunta sería, bueno, Adolfo, fenómeno. Entonces, toda esa gente que te pasa información, vos publicás, ya lo sacás sin chequear nada, lo que dicen esa fuente. Obviamente que no. La información, sobre todo cuando viene de estas fuentes, hay que verificarla, hay que chequearla, hay que tratar de buscar otras fuentes. Siempre hay mecanismos sencillos en el periodismo que te permiten no meter la pata, y aún así a veces la metes. Una vez maté a un preso y a las pocas horas tuve que pedirle disculpas a la familia. Fue muy avergonzante ese episodio y aprendí algunas lecciones de la peor manera. Pero bueno, les voy a dar algunos ejemplos brevemente, no sé si me estoy extendiendo, pero de cosas que me han sucedido un poco con esta dinámica. En el año 2007 me llegó un llamado de un interno contando que les estaban dando medicamentos vencidos en las cárceles, cárcel San Martín. Ese mismo sábado estaba entrando con la visita, cacheo, bueno, todo lo que implica una visita carcelaria. Entrar a la cárcel, al pabellón, entrar a la celda, entrevistarme con este interno que era HIV positivo y mostrarme cómo las pastillas que le habían dado ese día, los antirretrovirales, estaban vencidos hacía 2 o 3 años. Entré con otro periodista en ese momento, logramos sacar esas pastillas, no les voy a decir dónde, pero nos las llevamos y presentamos una denuncia penal que cayó en una fiscalía, presentamos el material, se escribió la historia, se inició una investigación, quedó en la nada, pero hubo un par de allanamientos, hubo algunas sanciones adentro del servicio penitenciario, y lo más importante, se empezaron a cuidar un poquito más que las pastillas que le estaban dando, por lo menos fueran del año pasado, no de hace 5. Otro caso en el 2010, que por ahí algunos ya lo han escuchado, es el caso de el Pata Podrida, era un interno, perdón el término o el nombre con el que titulo esto, pero era un interno que había caído preso después de un asalto y había sido herido en un episodio delictivo. Le habían pegado un balazo en una pata, en una pantorrilla. Vamos a ser más académicos, en la pantorrilla. Y no había recibido adecuadas curaciones en el momento en que fue detenido ni durante su encarcelamiento. Llevaba más de 6 meses preso y esa herida nunca se le terminaba de curar, al punto que se le empezó a podrir la pierna y ya en el pabellón ya era inaguantable y ya los mismos internos querían que lo sacaran, pero al mismo tiempo lo ayudaban para curarlo y pedían ayuda y no pasaba nada. El tipo estaba desesperado porque veía cómo la pata se le iba pudriendo. Perdón el morbo, pero es parte de lo que sucedió. En ese caso, me llaman para contarme la historia, me llama un interno con el que tengo mucha confianza, me cuenta toda la historia, y después me pasa con el Pata Podrida, que no me acuerdo el nombre, porque ya le quedó ese nombre, lamentablemente, me contó los pormenores, y yo trabajaba en un diario en ese momento, ya no existe más ese diario, es el Día a Día, y me puse a pensar, esta historia no me la van a publicar en el diario. No me la van a publicar, ¿por qué? Y porque si publico la noticia en el diario van a decir, y bueno, loco, se lo merece, el tipo no hubiera salido a saltar, no le hubieran pegado el balazo, que se joda, se le pudra la pata, lo lamento. Hice una evaluación de si esa historia mediáticamente iba a poder tener viabilidad. Yo sabía que no iba a llegar esa noticia. ¿Y entonces qué hago? Entonces, ¿qué hice? Lo llamé al director de la penitenciaría en ese momento para consultarle por la situación de este hombre, para decirle que había hablado con él, que lo había entrevistado, que estaba en una situación desesperante, que íbamos a publicar el domingo una nota, que esto era dramático. Y el tipo me dice, no, pará, no, si lo estamos por atender, lo vamos a llevar, tenemos que llevarlo mañana justamente, tiene un turno no sé dónde. Eran todas mentiras, por supuesto. Bueno, digo, fenómeno, o sea, mañana hablo de nuevo a ver cómo anduvo, pero yo quiero publicar esta noticia porque es un hecho que ya lo tengo constatado. Eran mentiras, no iba a publicar nada porque no me lo iban a publicar sencillamente. 2 días más tarde me llama este interno, el Pata Podrida, y me dice, Adolfo, ¿qué hiciste? Nada, le digo, yo le conté lo que pasó. Dice, ayer me sacaron, me llevaron, pero como si fuera el hijo del director del penal, ya me atendieron, me llevaron a la urgencia, me hicieron una placa. Perfecto, al tipo le habían solucionado el problema de la pata, no sé después cómo siguió, confieso, pero el solo hecho de que la información, esa oculta, esa que el patrón no quiere publicar, simplemente se asomó a la posibilidad de que pudiera ser conocida, ya implicó un cambio en la realidad de esa persona y ya le resolvieron el tema. Entonces después vuelvo a hablar con el director del penal
que después me hice amigo, y es una de las mejores fuentes que tengo ahora. Y me dice, no, ya está todo resuelto. Bueno, le digo, está bien, me alegra. Bueno, si ya lo resolviste, no te voy a masacrar, no voy a publicar nada, me alegra mucho, por favor, tenme al tanto. Y la situación se enderezó con un amague periodístico y no con una publicación, digamos. La información nunca salió a la luz, pero se llegó a una solución. Y el tercer caso fue los casos de acoso sexuales a empleadas penitenciarias, instituciones verticalistas castrenses, machistas. No soy un especialista en feminismo ni en nada parecido a esto, pero es una realidad que sucede. Y nos tocó el año pasado con un periodista colega con el que trabajo muy seguido, que es Fabián García, quizás algunos lo han leído y lo conocen en el sitio En Redacción, contar varios casos de empleadas que padecieron acosos sexuales y represalias por haberse negado y que fueron suspendidas o expulsadas, dadas de baja. Y bueno, actualmente hay varias causas abiertas en torno a eso, que bueno, que logran surgir en el momento en que alguien se anima a confiarte ese tipo de cuestiones. Tres casos puntuales: el de los medicamentos vencidos, el de la pata podrida, el de los acosos sexuales en una institución que es por definición oscura, opaca, blindada, oscurantista. Bueno, quizás me escapé un poquito del eje del tema de acceso a la información, pero un poco como corolario para lo que vengo haciendo y seguiré haciendo quizás por un tiempo con las cárceles, es que pretender un acceso a la información en los términos en que lo cuenta Virginia, por el momento en el tema penitenciario, es casi una utopía. Ojalá haya pronto una ley provincial que nos permita ejercer ese derecho como ciudadanos, pero hoy por hoy, por definición, el acceso a la información en tema penitenciario prácticamente es un acceso roto, un puente quebrado, un error 404. ¿Vieron cuando vos entras a un link que está mal, te dice error 404? Eso es el acceso a la información en el tema penitenciario, ¿sí? Y afortunadamente, ese error 404 se puede reconstruir a través de un poco de este círculo virtuoso periodístico o informativo que intenté compartirles. Hacerlo lleva trabajo, lleva tiempo, lleva plata y hay pocos financistas para esto, por lo tanto la mayoría de las veces son voluntarias. Pero cada vez que logramos quebrar ese muro, la satisfacción que sentimos es enorme. Cada vez que ese blindaje logra ser atravesado, uno casi siente como la sensación de una fuga, con toda la épica que implica una fuga carcelaria, y no la estoy defendiendo, por supuesto, pero ustedes, qué sé yo, las mejores películas carcelarias siempre incluyen una fuga. Bueno, la fuga de la información tiene esa épica, tanto en el periodista como en el que logró transmitir esa información, porque se logra quebrar, se logra atravesar ese muro, se logra romper la opacidad. Y bueno, un poco para eso estamos nosotros, los periodistas, simplemente periodistas, que contamos lo que nos cuentan otros, nos nutrimos del conocimiento de otros, pero bueno, mal que mal, algunos recovecos de cómo funciona todo esto conocemos y estamos para utilizarlo. Esa es nuestra tarea. Muchas gracias.